Hacemos juntos Radio Murialdo. Compartimos la buena noticia, orando y aprendiendo de la luz que nos da cada programa. Radio Murialdo. Argentino tiene un nuevo campeón, un monarca inesperado que escribió las páginas más gloriosas de sus 112 años de vida. Independiente Rivadavia de Mendoza ha conquistado la Copa Argentina en una final para el infarto ante Argentino Junior. Señores, el que mantiene la vieja mendocina es el campeón de la Copa Argentina. El Estadio Monumental de Alta Córdoba fue el escenario de una batalla épica. La lepra mendocina, guiada por la astucia de Alfredo Berti, salió a desafiar la historia. Se adelantó en el marcador con la potencia goleadora de Arce. Segunda amarilla para Marfil y uno menos para el conjunto del Parque. En un segundo tiempo de dientes apretados, Argentinos manejaba el partido. Ramírez empujaba desde el arbitraje, pero la lepra volvía a golpear en la red para el 2-0. Rita López Muñoz, tarjeta roja para el DT azul y enojo frente a frente. El árbitro adicionó 14 minutos en total, tiempo que le permitió empatar a los bichitos con el gol de Godoy. Desde los 12 pasos emergió la figura de un gigante, Gonzalo Marinelli, que entró en lugar de Centurión sobre el final del partido. La serie se puso 4-3 y todo quedó en los pies del capitán, en los botines de oro del colombiano Sebastián Villa. Se trajo la Copa Argentina a Mendoza, primera estrella para los mendocinos y único escudo en salir campeón de primera división. Independiente Rivadavia de Mendoza es el campeón de la Copa Argentina Independiente. Por primera vez, campeón del fútbol argentino. Felicitaciones. Contento, mirá. No, felices. Por eso viniste a Mendoza, te ganaste el cariño de la gente. Muy feliz, la verdad que podemos esa historia para el club, todo el compañero. Ahora a festejar, mostramos mucho carácter, muchachos, mucho carácter. Todo juego y bueno, pero también mucho carácter, mucha decisión, mucha precisión. ¿Y qué se le dice al hincha que se viene para la lepra, además de festejar, obviamente? Lo primero que se dice al hincha, gracias. Gracias por esto, gracias por el aguante.
Independiente Rivadavia escribió una nueva página dorada en la historia del fútbol nacional y provincial, y el año que viene jugará por primera vez en su historia la prestigiosa Copa Conmebol Libertadores. Salud, familia leprosa. Ahora es el técnico, los hinchas que nunca abandonaron, que se fueron a Córdoba masivamente. Mucho trabajo y más trabajo. Armar un grupo de jugadores muy solidarios, que creo que se ve anoche en el campo de juego cuando éramos 9. Mirá, contento, feliz. Pero te va a venir por él, porque se lo merece, porque tenemos lo que hace. Es algo muy lindo, fue muy difícil. Y bueno, y nada, terminamos así, es lindo, la verdad que es lindo. Que juega bien al fútbol, grupo de personas enamoradas, y cuando se juntan esos 3, 4 factores, las cosas suceden. Sí, que me tengo mucha fe en los penales, así que siempre voy primero. Me pongo muy nerviosa, pero solo agradecer a los jugadores, a Berti, bueno, a todos, y mandarle saludos a mi familia, a mi mamá, a toda mi familia, a mis cuñados que nos hicieron el aguante de allá de Mendoza. Este extracto deportivo de trascendencia está dedicado muy especialmente al periodista deportivo Norberto Eduardo Aguilar, a quien le deseamos y oramos muy especialmente por su estado de salud, que pronto se recupere, especialmente en el cuidado que tiene con respecto a su señora María Isabel Feito. Oramos y rogamos a nuestro amado Señor Jesucristo y la Virgen María en que vele por su salud, la salud de ambos, y que pronto puedan recuperarla y volver a la normalidad en familia junto a su hija amada.
Felicitaciones. Ay, Señor bendito, gracias por el día. Aunque el cuerpo cruje, todavía camina. Gracias por el café que quita la pereza y por esta panza llena de nobleza. Gracias por los amigos y las carcajadas, por las canas nuevas y las viejas payasadas. Si sigo de pie aunque el reloj me acose, es porque tu gracia me tiene en goce. Llego con sonrisa a tu jubilación, ya puedes dormir sin despertador. Dejaste huella, trabajo y sudor, ahora madrugas pero al televisor. La vida te dice relájate socio, que ya diste guerra y buen negocio. Ponle sabor a cada jornada, que ahora la agenda está desocupada. Comparte el cafecito con tus amigos, ríete del jefe y de los turnos antiguos. Agradece el camino, la vida y la trama, que el que se jubila ya manda en la cama. Aunque tus ojos ya usen lentes, siguen curiosos, vivos, decentes, y el blanco del pelo ya desapareció. Te da más estilo y respeto ganó. Las arrugas no asustan, son condecoradas, marcan batallas bien trabajadas. Ríe a carcajadas, no te reprimas, que el humor es receta sin vitamina. Aférrate a encuentros sin tanto protocolo, que un buen amigo vale más que el oro. Un tinto en la tarde, risas y abrazos, y el chisme del barrio
para rematar los lazos. Y cuando haya reunión de compañeros viejos, que cuenten hazañas y se rían parejo, que rajen del que faltó, pero con cariño entero, que eso da vida y al alma le alza el cuero. Le voy a saludar a todos aquellos compañeros míos de la compañía de comunicaciones 3, que lo que han visto ha sido la ceremonia de aniversario de esa unidad que estuvo conmigo en Malvinas, Pradera del Ganso, Darwin, y estuvimos recibiendo el desembarco inglés, y las comunicaciones fueron fundamentales para que la Fuerza Aérea y todo el operativo de defensa se pusieran al tanto, y bueno, gracias a las comunicaciones hemos podido soportar y bueno, y aguantar. Así que felicidades a todos los integrantes de la compañía de comunicaciones 3, amigos y familiares de Curuzucuatiá y todos, y gracias a Barzolo, el quien nos trajo este material. Mi nombre es Sergio Iván Juárez Correa, soy profesor de educación primaria aquí en la escuela José Urbina López. La violencia y la pobreza tienen un gran impacto en nuestra sociedad, en nuestra frontera, en nuestra ciudad Matamoros y en nuestro estado que es Tamaulipas. Es difícil, es duro. Tenemos que enseñarle a nuestros niños cómo controlar, cómo saber llevar una situación difícil de violencia, ¿verdad?, que vivimos. Yo tomé la decisión de utilizar esta nueva forma o este nuevo estilo de trabajo en base a que veía que nuestros alumnos pues no disfrutaban, lo veían monótono, lo veían como una especie de presión el realizar el trabajo. Entonces, ya que lo veían así de esta manera aburrida, pues entonces intenté yo buscar nuevas formas, nuevos trabajos para lograr algo diferente. Intentamos buscar diferentes técnicas, ¿verdad?, de aprendizaje en los cuales incluye el trabajo en equipo, no dejar a los niños que trabajen de manera solamente individual, sino darle variedad para que se lleve mejor un aprendizaje. Nos metimos por ahí en el internet, investigamos en libros y vimos que había pues una inmensa cantidad de ideas nuevas que en nuestra era pues están innovando, ¿verdad? Where did the kind of learning we do in schools, where did it come from? El profesor Sugata Mitra es uno de ellos que yo, investigando sus ideas, vimos que él logró, permitiéndole a los niños descubrir una nueva forma de aprendizaje. Él hizo un experimento con niños de la India, una comunidad muy pobre, y les permitió que experimentaran con una computadora. Entonces intentamos utilizar esta filosofía, que es permitirle a los niños que descubran su propio conocimiento, siendo el profesor meramente un auxiliar. Hola, buenas tardes, querida audiencia. Gracias por estar allí. Gracias por llevar adelante nuestro programa con sus materiales que nos hacen llegar. Por ejemplo, Adrián Llanos por el Jardín con Enanito, la dulzura de esa nena en el Jardín Cultura Malvinera. Esa nena nos dio muchas enseñanzas, al padre les estaba enseñando. Lo hemos visto, seguramente ya lo han visto porque fue un avance. También gracias a Alberto Morón y Carla Silvia por su salida al aire en la Plaza Carlos Pacetti, Héroes de Malvinas de Villanueva.
Gracias María Rosa, directora de Catequistas, por el aviso que nos dio. Ya lo publicamos en el avance, porque nos pide que votemos a la catequista María Emilia Nanfra, candidata a reina representando a San Francisco del Monte. Voto cantado, el mío. Y también el tuyo, Gaby. Obvio, el catequista. Sí, saludos, bienvenidos. ¿Cómo estás? Saluda a tu gente, tu Malvinas audiencia. Cultural. Bien, bien, muchas gracias. Recordamos que estamos en Radio Murialdo y pueden comunicarse con todos nosotros a la línea fija 421-5716 y a nuestro WhatsApp 261-589-3993. También nos pueden ver a través de twitch.tv, buscar dentro de la aplicación Radio Murialdo 1290. Ahora, gracias. Ahora le vamos a decir felicitaciones a Mendoza. Por fin, unitarios y federales. Allá los unitarios se quedaron solitos en Buenos Aires. Y los federales nos trajimos la copa. Saludos a los vecinos y amigos del Club Independiente de Rivadavia, la Lepra. Orgullo del deporte futbolístico de Mendoza. Al mundo del Conebol, felicidades, vamos a participar. Gracias. Yo los vi uno por uno. Son héroes también, son héroes. Felicitaciones a ese equipo. Bueno, tenemos que saludar a nuestro equipo, ¿no es cierto? El propio, el que nos hace posible Malvinas Cultural. Sí, señor. Sí, audiencia querida, ¿no es cierto, Gaby? Sí, Malvinas Cultural. ¿Quién es el que nos manda al aire? Un servidor. Gabriel, encantado. ¿Y quién más nos acompaña en este equipo? Eduardo Suárez y Viviana. Y tenemos la compañía de Emanuel Moreno. ¿Y alguien está por allá en Bahía Blanca? Acá estoy, sí. ¿Cómo les va? Buen día, buenas tardes. Hola Martín, buenas tardes. Martín. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Martín? Hemos hecho un avance del tráiler que vos nos sugeriste, así que queda en tu criterio con Edua y la mesa a disposición. Larguen la temática. Bárbaro. Bueno, quiero empezar. No, primero contento por el triunfo de Independiente Rivadavia. No soy de Huracán Las Heras, lo confieso, pero mi abuelo era de Independiente Rivadavia, y soy de River, pero mi abuelo era de Independiente Rivadavia y mi papá, hasta que yo lo hice de Huracán Las Heras, porque jugué al fútbol en algún momento cuando era chico en Huracán, así que nos hicimos huracanenses. Pero bueno, tener un equipo en primera es importante y romper el porteñismo también es importante. Y eso que estamos aquí como diciendo, bueno, ¿cómo puede ser que la capital federal y la provincia de Buenos Aires, centro de atención? Ahora somos nosotros, con Malvinas, y el estado de Malvinas vamos a empezar a recibir a todos los libertadores. Dale, Martín, con Eduardo Lance y acá con Vivi, todo lo que quieran. ¿Cómo no? Bueno, Martín, vos querías decir algo, te escuchan. No, quería comentarle a Viviana que me vi la película del niño que domó el viento, que lo recomendó la vez pasada, que está hecha en Malawi. Quiero hacer una pequeña relación porque quedó pendiente la semana pasada la cuestión entre talentos y sistema, y un poco quiero plantear esto en el marco de algunas cuestiones desde dónde se enfoca el talento. Tanto en esta película, El niño que domó el viento, como La reina del Katwe, que es una película hecha en Kampala, que es la capital de Uganda, uno de los barrios más pobres de Uganda, donde también una chica sobresale en el tema del ajedrez, como este chico de El niño que domó el viento en ingeniería, y como otra película india que es Slumdog Millionaire, que es Quiero ser millonario en la traducción, pero que en realidad Slumdog es perro callejero, ¿no? Un perro callejero que llega millonario, que es en Bombay. Y atarlo al mismo tiempo con Sugarta Mitra, que digamos que es este calcutense que hace la experiencia en Delhi, en Calcaje, un barrio también marginal de Delhi, en relación a esto, porque qué es lo que los vínculos comunes y cuál es el vínculo común con nosotros también, porque cuando se pone el talento, esto lo miraba Bourdieu como una excepción a la regla, como una excepción, digamos, es que no hace a la regla, digamos. La regla general es que estos lugares de donde surgen estas propuestas siguen siendo pobres, sigue habiendo una terrible desigualdad, una terrible explotación,
¿Y quiénes están detrás de estas terribles explotaciones y estas terribles situaciones que viven esos países? Esos 3 países son colonia inglesa. Incluso la película muestra la educación inglesa en esos países y lo que han hecho con la educación de esos países, lo cual nos lleva también a nosotros que vivimos una situación de colonialismo en las Islas Malvinas con respecto a los ingleses. Por eso, cuando hablamos de sistema, hablamos de sistema mundo, y podemos poner esto porque justamente muchas veces las plataformas nos plantean estas excepcionalidades sin cambiar las estructuras de esos países, porque esos países, más allá de la propuesta de Suharto Mitra, que terminó viviendo en Inglaterra, en la India o después en Camboya, que es una colonia francesa, o era una colonia francesa, esos países siguieron siendo pobres, siguieron teniendo esa desigualdad, como nos pasó a nosotros también con cierta colonización inglesa, sobre todo llegando ahora hacia el 20 de noviembre, lo cual tenemos el festejo contra el intento de invasión inglesa y francesa. Cuando planteamos el sistema de opresión, creo que por ahí iba Viviana la semana pasada, tenemos que plantearlo en estos marcos, para que el talento no sea esta excepcionalidad, porque no se puede realizar el talento si no se realiza esa comunidad en la cual ese talento esté inserto, y es justamente para el servicio de esa comunidad que el talento tiene que despertarse, ¿no? Adelante, Viviana. Sí, mira, yo creo que el talento tiene oportunidad de salir en cualquier contexto, ¿sí? Siempre y cuando hayan otros, siempre hay otros que ven, que están, que aportan, ¿no? Y entonces el talento puede aflorar, puede verse, puede seguir su camino. Yo creo que todos nacemos con diferentes talentos, con diferentes capacidades. El tema es que si estas capacidades son valorizadas por el contexto o son peligrosas para el contexto. O son utilizadas por el mercado. O son utilizadas por el mercado. Otra de las situaciones. Porque el mercado es en realidad lo que maneja todas las relaciones humanas en los diferentes sistemas. Por eso yo en algún momento mencioné, no por nada los sistemas están organizados en formato piramidal. Y los que ocupamos la mayor parte de esa pirámide, los que hacemos la base de esa pirámide, somos siempre los sectores más carenciados. Que esto que traes acotación sobre la colonización es tremendo, ¿no? En este momento es muy puntual porque no sé si te has enterado del tema de la reforma a nivel federal, del tema de la propuesta de reforma educativa. De educación secundaria. Sí, de educación secundaria. De la provincia de Mendoza, sí, algo. La provincia de Mendoza se decía que es piloto, pero en realidad van a ser varias provincias porque es a nivel federal y desde el sistema político han ido gestionando todas las posibilidades, digamos, modificando estatutos y vulnerando leyes. No es noticia que se está violando la Constitución desde base, por eso es que vamos a pelear fuertemente para poder defender el sistema educativo, pero en realidad, o sea, es tremendo lo que plantea. Avísenle al gremio. El gremio está, bueno, el gremio no puede estar ajeno a esto, evidentemente. No está ajeno. No, ¿sí? Yo, una cosa, Viviana, que sí. quería, lo traje un poco en colación, sí, estuve mirando algo de la reforma, todavía no lo tengo suficientemente estudiado como para dar una opinión al respecto de lo que se está pasando, más allá de las propuestas de evaluar por proyecto, y algunas reformas necesarias en la educación secundaria que me parece que son cuestiones para discutir mientras no afecten los derechos laborales de los docentes, ¿no? Esa sería una de las cuestiones. Sí. No, pero yo esto lo traje más que nada pensando en las plataformas, porque hoy la nueva forma de colonización se da a través de las plataformas, por ejemplo Netflix, ¿no? O por ejemplo Amazon, y qué es lo que transmiten, qué es lo que nos están mostrando con estas películas que son realmente emotivas, que nos llevan a pensar en estas situaciones y que nos llevan a plantear algunas cosas, pero que ese trasfondo de estructuras las esconden. Sobre todo, miren, una de las cuestiones, Slumdog Millionaire, o sea, Quiero ser millonario, esta película, se sitúa en Bombay. Bombay es uno de los lugares más
pobres que existen en Asia, digamos, hay un nivel de desigualdad tremendo. Y una de las películas que yo les recomendé era la película de Tiempos Supermodernos, que la base de datos de la inteligencia artificial en ese caso, ¿no?, que también entra dentro de esta discusión que estamos teniendo porque va a ser la nueva forma de colonización, se sitúa en Bombay. Y pensemos nosotros, recién traía a colación el tema de Malvinas y de la Patagonia Argentina, que ahora se intenta poner una base de datos de inteligencia artificial en la Patagonia Argentina utilizando nuestra energía nuclear. Esto no es un tema menor, porque el que maneja los datos, el que maneja la información, el que maneja el conocimiento en este momento del mundo, digamos del sistema mundo, es el que va a poder imponer determinados criterios o determinadas condiciones para que la estructura siga funcionando y alimentándose a sí misma. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se haga en ese lugar de la Patagonia, porque esto es lo que se ha hecho en otros lugares del mundo empobrecidos y que en general han tenido que ver con colonias anglosajonas. Amplío un poco el parámetro, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, para lo cual necesitan un sujeto determinado. Nosotros pensamos, yo siempre digo a mis colegas, a ver, nosotros pensamos en el mes que viene y proyectamos en la semana que viene, el mes que viene, pero nosotros vivimos económicamente hasta el mes que viene, si es que llegamos. Claro. Ellos y el sector del poder piensa en décadas hacia adelante. Por lo tanto, va gestando en un proceso la estructuración o desestructuración de las instituciones socializadoras y las invade, las ataca o las transforma y propone transformaciones de las cuales no conoce realmente. Yo siempre digo que el que conoce el sistema educativo y la relación que existe entre el sujeto de aprendizaje y el conocimiento es el que está en el aula, es el que está en esa situación. La dinámica la conocemos los que estamos enseñando. Cuando escuché muy poquito de este compañero mexicano, de este profesor mexicano, que hablaba, ¿no?, de cómo el contexto que es complejo, que jamás Matamoros, claro, Matamoros, y jamás podemos hablar de un complejo, de un contexto sencillo, porque es el que genera las múltiples causas de la conducta de los sujetos, ¿no?, de las respuestas de los sujetos a lo que este contexto ofrece, posibilita, habilita y transmite. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta, sobre todo los psicólogos sociales tomamos mucho en cuenta el contexto en el que el sujeto aprende y de quiénes aprende, de qué bagaje aprende y la forma en la que aprende. Y esa forma y ese contexto, el que nos involucra a todos, porque es decir, somos padres de familia y nos encontramos con una violencia narco que, bueno, vos, Martín, tenías algo con respecto a Brasil y qué espejo tenemos en Buenos Aires. Bueno, lo que está sucediendo bueno, lo de Buenos Aires podríamos plantearlo también, pero lo que está sucediendo en Brasil es un conflicto geopolítico, ¿no? O sea, un conflicto geopolítico que tiene de un lado a Lula y del otro lado a Castro, que es un aliado de Bolsonaro, y que la iniciativa viene por la intervención de los Estados Unidos por la alianza de Brasil con China, ¿no? Lo que estamos viviendo geopolíticamente es estas discusiones entre China y Estados Unidos, sin tomar parte, ¿no? Ambos, digamos, generan sus perjuicios, y es más, sin tomar partido en esto, no estoy haciendo un planteo partidario, sino tratando de analizar geopolíticamente cómo las luchas comerciales en el mundo terminan generando invasiones concretas en los distintos países, porque trasciende las fronteras, tanto la invasión china en determinados lugares, incluso en nuestra Patagonia, como la intervención de los Estados Unidos en algunos lugares. Y el conflicto en la favela de Río de Janeiro, conflicto que tiene, como ustedes saben, muchos años y una organización al interior de las favelas muy fuerte, tiene que ver con esta disputa que se está dando al interior del Brasil por quién domina el Brasil, si los chinos o los estadounidenses, ¿no? Este es un poco lo que se ha generado y ha generado esta situación de esta masacre con las favelas de Río de Janeiro, que afecta, por supuesto, a la gran cantidad de trabajadores que viven en las favelas y que no es lo que de alguna manera
predomina, digamos, en los medios, ¿no? Lo que se hace al interior de las favelas también, ¿no? También predomina conurbano? no solamente el sistema de captación a nivel geopolítico, narcotráfico y demás, violencia y miedo, temor a decir y a protestar. Y bueno, ¿cómo empiezan, Emanuel, cómo empiezan con la tecnología, cómo la ludopatía en las escuelas? Bueno, como hemos observado en los contextos de secundaria en los últimos años, hay preocupación debido al uso de pantallas, pero más en contexto sobre el uso de los casinos, hay que decirlo, los casinos virtuales. Esto que no solo los desliga del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que nos pone de relieve otra realidad. Ese sujeto del aprendizaje que está pensando no en un futuro inmediato en cuanto a la educación, sino en un futuro inmediato en cuanto a lo que necesita ahora. ¿Cuánto va a ganar ahora? ¿Cuánto puede recaudar en una tarde? Si gana, si pierde. Y esto va generando también una cierta adicción a esa pantalla, a ese casino, que después lo predispone tal vez a otro tipo de adicciones. ¿No es así? Claro. Sí. No sé si me preguntas a mí, porque como no estoy, no sé si me miras. En general. Está en sintonía. Estamos todos en general. Claro. Sí, yo creo que ahí... ahora el tema de la ludopatía es un problema que se está haciendo cada vez más frecuente por esta situación, que afectado por el tema de las nuevas tecnologías y las redes sociales y este acceso que tienen más simplificado. Incluso en España ya hay propuestas en una universidad de marketing, ¿no?, que apuntan hacia el microaprendizaje. Quiere decir que aprender pequeñas cosas, como si uno aprendiese en TikTok o aprendiese con un podcast, aprendiese pequeñas cosas para lograr determinados resultados. Y este aprendizaje de las apuestas online son microaprendizajes, pequeños aprendizajes que logran los adolescentes a veces intuitivamente y logran insertarse en el mundo de las apuestas con esta mirada, porque esto también es lo que planteamos en relación a las películas, con el supuesto éxito, esto de hacerse millonario como este indio de Bombay, ¿no? O sea, esta idea de hacerse millonario fácilmente, rápidamente, con mínimo esfuerzo y que de alguna manera me saque de esa situación de pobreza. Y ahí tenemos distintas cuestiones, como el youtuber, como el proyecto de futbolista, como el de las apuestas online, ¿no?, que tienen esta lógica exitista sobre lograr salir de esa situación con el azar, ¿no?, con el azar, porque depende del azar muchas de estas cuestiones. Bueno, tiene que ver también tiene mucho que ver con la posibilidad de comprender realmente que la construcción de la identidad, la construcción de la subjetividad del sujeto tiene directa relación con el bagaje, con las experiencias, con las ofertas que el contexto le presenta, con las metas socialmente disponibles del contexto. Entonces es eso en relación con las condiciones concretas del sujeto va a resolverse a través de las contradicciones que pueda elaborar a partir de un proceso de pensamiento. Y en esto tienen un papel y juegan un papel muy importante los adultos que aportan herramientas para poder criticar esto que se aporta, si esto es real o no. Por eso hoy día te encuentras con todos los pibes que quieren ser youtuber y se van a salvar y mágicamente, o tienen una imagen de sí mismo que no es la real, ¿no? Están sacándose la selfie y en la selfie muestran una realidad y después nada que ver. ¿Me entiendes? O sea, la vida que tienen no tiene nada que ver con lo que ellos tratan de mostrar al otro. Somos significados por el otro, construimos nuestra identidad por el otro, y ese otro puede ser alguien que nos coopere en construirnos auténticamente y con valores, con creencias, con posibilidades de sujetarnos a una vida en la que nosotros somos activos realmente y constructores de una vida real, o
esta fantasía que se les ofrece. Con esto te vas a super resolver, es súper rápido y es una cuestión de suerte. La vida no es una suerte, es una construcción, ¿no? Me parece que hay que volver un poco a esas bases de la construcción. Sí. ¿No? Sí, esta idea del éxito, incluso te lo decía recién, esto de ser cantante de trap, ¿no? Y de repente subirnos a un escenario y hacer como pasó con Elegante, ¿no? Bueno, pero esto es lo que nos muestra el mercado, ¿no? Por eso, esto que discutíamos del tema de los talentos, que tiene un 30% de biológico, incluso podemos decir un 10 o un 15% de biológico, y todo el resto de lo adquirido y del desarrollo de esas potencialidades en el entorno cultural, tiene que ser ubicado en ese espacio y en ese sistema. Y ahí es donde el sistema tiene que pensar cómo ubica a estos desarrollos de las distintas inteligencias que andan dando vuelta en las escuelas y en la formación superior para aportar al desarrollo nacional, al desarrollo del país, no para el éxito individual y desencajado de la comunidad. Esto es lo que de alguna manera hay que leer entre líneas con las cosas que nos muestra Netflix, o que nos muestran las plataformas, o que nos muestra Internet, porque ese es el contexto que nosotros tenemos que ubicar a ese sujeto, y en ese contexto el sujeto tiene que ponerse al servicio de esa comunidad para lograr que esa comunidad también se desarrolle y no sea solamente un desarrollo individual apuntando al exitismo de estas cuestiones que a veces terminan muy mal, ¿no? Yo te quisiera hacer una pregunta. Sí. ¿Vos qué pensás con respecto a este sujeto que nos ha surgido tan individualista? Digamos, ¿cuál sería el objeto del sistema? ¿Cuál sería el objetivo del sistema de construir un sujeto tan individualista y que no puede ver más allá de su propia realidad, por no decir de su propio ombligo? Mira, yo discutiendo incluso con antropólogos marxistas, que nada que ver con una mirada individualista, sino supuestamente colectivista, con antropólogos, me dicen que el sujeto es individualista. Bueno, el sujeto es individualista, o sea, y te lo pongo a ese extremo, ¿no? Porque podríamos plantearlo desde otros lugares. El sujeto es individualista. El tema es que si ese individualismo del sujeto lo ponemos al servicio de la comunidad, digamos, y en esa comunidad el sujeto se desarrolla y pone sus talentos al servicio de esa comunidad, o el sujeto se ensimisma y pone los talentos al servicio de sí mismo. Y eso es parte del sistema educativo. Eso es lo que educación tendría que formar para formarlo en esa comunidad y no formar un colectivismo donde el sujeto queda aplastado, como pasa en los países orientales, por ejemplo, o en ciertos regímenes autoritarios, donde el sujeto queda subsumido en ese colectivo, ni un sujeto que sea absolutamente individualista y desencajado de esa comunidad. Ese equilibrio entre ese individuo y esa comunidad es lo que tiene que plantearse al interior del sistema educativo, y esos son criterios, digamos, de formación, pero tienen que ser criterios establecidos desde los sistemas de gobierno, ¿no? Porque el docente hace mucho con eso, pero sí, el sistema de gobierno, digamos, de alguna manera apunta a otra cosa, digamos, porque creo que esa es la sospecha del proyecto de educación secundaria que se está planteando en la provincia de Mendoza, ¿no? Porque sí, ahí había una cuestión de la lógica empresarial y estas cuestiones, ¿no? Bueno, está bien, no sé cuál será la lógica empresarial, creo que el mundo del trabajo ha cambiado, y bueno, ese mundo del trabajo también hay que ver cómo se inserta ese sujeto en ese mundo del trabajo. Pero la cuestión es cómo se busca ese equilibrio en el marco de esa comunidad, y cómo ese sujeto y ese individuo se pone al servicio de esa comunidad. Esa es la relación que tenemos que encontrar. Ni un individualismo vacío, nihilista muchas veces, ni un colectivismo aplastante, ¿no? De seres insectificados, de seres que no tienen nada para aportar ni nada que decir, sino que quedan absorbidos en un estatismo, para ponerlo en términos políticos, como dicen ciertos políticos progresistas, para llenarse los bolsillos a través del Estado, ¿no? Y tampoco lo planteo en términos, por eso no quiero pararme en términos partidarios, porque ni unos ni los otros, ¿no? Ni en el término del individualismo, donde el individuo queda desencajado de la comunidad y de alguna manera hace su propio camino individual, ¿no? Ese es el punto. Claro, nosotros por ahí contraponemos teóricamente, porque consideramos que el sujeto es una construcción social, un emergente social, pero además lo consideramos básicamente social si entendemos que está su verticalidad siempre presente,
pero que no puede negarse que directa o indirectamente necesita del otro para construirse, para llegar, para alcanzar sus objetivos, pero también por el sentido de trascendencia, ¿no? En el que entendemos que el sujeto trasciende a partir de lo que hace, más allá de su existencia. Eduardo, ¿cómo llevamos eso a las bases? Y lo que pasa es que el sistema no necesita un sujeto pensante, un sujeto que se plantee, que observe, que mire, que cuestione. Entonces yo creo que el sistema lo viene preparando para que sea individualista sin tener o poder lograr empatizar con el otro, con, no sé, con la problemática de lo que sea, que se vea en el otro, entonces que se pueda mirar a sí mismo. Entonces el sistema eso no lo quiere. No sé, ese es mi punto de vista. Porque no le resulta útil. Exacto. Pero ¿cómo logramos los límites en base a la tecnología y la inteligencia artificial, Emanuel? Bueno, principalmente veníamos hablando sobre el equilibrio entre el sujeto que opera el sistema, no el sistema operativo en este caso, que es el sujeto o que opera al sujeto. Y como veíamos hace rato, esto de los youtubers, instagramers, tiktokers tienen una idea de éxito, que la tecnología nos da tantas facilidades, pero que sin embargo no se construye en comunidad con el otro. Entonces sería el desafío, ver cómo estos talentos individuales pueden ponerse al servicio de esa comunidad más allá del éxito individual. Y la tecnología tiene que ser siempre una herramienta y nunca dominarnos, entre comillas, a nosotros. Ser siempre la herramienta para lograr aquello que pueda satisfacer esa comunidad. Claro, que sea el sujeto quien domine al objeto y no al revés, que es lo que está pasando hoy. Que el objeto es el que domina al sujeto y le dice todo lo que está bien, lo que está mal y lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Cuando hablamos de domina, el dominio empresarial, el dominio de aquellos que tienen el poder de desarrollar hierbas y hacer de ello un comercio tal. Y tenemos experiencia, la tuya, en la cárcel de una persona que se llama Jackie. Pero ¿cómo le enseñás que vuelva a las bases, al origen, al amor y al bienestar del prójimo, no al daño que está provocando? ¿Cómo manejar ese tema? ¿Cómo hacer cultura y educación? Primero es muy importante entender, ¿sí?, que la subjetividad de cada ser humano es tan única como la huella digital. Tiene que ver con las experiencias de vida, con el sentido de vida que tiene y con su forma de entender la vida, es decir, de entender el contexto, la relación con los otros. Así es como interpreta la vida, y por eso para alguien que causa daño y eso le genera un beneficio, es válido. Para nosotros muchas veces es difícil de entender, porque a una persona le resulta sumamente justificable haber matado a otra. Pero en su construcción histórica, algo validó eso, ¿sí?, que para nosotros a lo mejor sería imposible. Hay personas que lastiman a un niño. Trabajé en contexto de encierro con aisladas, que es donde es difícil, porque yo en mi conciencia sabía que ahí había personas que habían lastimado a niños, pero para ellos en su construcción histórica eso fue válido y es su verdad, es su sentido de verdad. La subjetividad es tu sentido de verdad, y las verdades no son una sola, coexisten, existen. Nos cuesta a veces entender que haya verdades tan violentas, que haya personas que no puedan alcanzar a entender el daño que causan, ni puedan incorporar el sufrimiento de algo como algo que les importe. Pero sí existen esas personas. Martín, vos como doctor en humanidades, nosotros estamos en Radio Murialdo, que es evangelizadora. ¿Y cómo evangelizamos a esta humanidad que está retorcida? Bueno,
primero con el testimonio, ¿no? Pero mira, yo pensaba en una cuestión de dos cosas, ¿no? En relación a la tecnología, con lo que planteaba el colega recién, es una cuestión de una necesidad de hacernos dominadores de esa tecnología, ¿no? Dominadores porque la tecnología, los avances tecnológicos son irreversibles, y no que la tecnología nos termine de alguna manera dominando a nosotros e imponiéndonos este sistema de colonización. Eso por un lado. Con respecto a la otra cuestión que planteaste ahí, que es el tema del narcotráfico, ¿no? El tema del narcotráfico necesariamente tiene que ser combatido más allá de que es un supraestado nacional, y no desde ciertos criterios de como se plantea, porque si no también termina siendo ficticio, de salud pública, porque digamos el consumo, sino porque quiénes son los que consumen, digamos, los mayores consumidores se encuentran digamos de gente de mucho dinero, ¿no? De mucho dinero, de ciertas élites de dinero, incluso de ciertos sectores de poder que son los grandes consumidores, ¿no? El pobre pibe que en un barrio, en una esquina, se fumó un porro, por decirlo de alguna manera, sino los grandes consumidores que hacen que el narcotráfico se sostenga y hoy sea un superestado nacional que de alguna manera genera líderes barriales que en definitiva también son el último escalón, digamos. No se asciende a los máximos escalones, que son los 4 grandes cabezas que manejan el narcotráfico, en Mendoza, en Buenos Aires, en Río de Janeiro o en el mundo, ¿no? Eso sería una de las cuestiones. Y en relación a la pregunta que vos planteás, me parece que es esto de lo que veníamos discutiendo antes, que tiene que ver con lo valorativo y con lo que planteaba recién Viviana también, de la trascendencia del sujeto, ¿no? El sujeto no ensimismado en sí mismo, sino, ¿por qué no con una mirada de fe? ¿Por qué no con una mirada de fe? ¿No? Estas lógicas progresistas que negaron esa dimensión espiritual de la vida, que hace pararnos en otro lugar y mirar ese horizonte y sostener ese horizonte desde un punto de vista valorativo, y de ese punto de vista valorativo sostener determinados principios que de alguna manera nos hacen actuar en función del bien común, ¿no? Y en función de lo que sería algo bueno y no algo que perjudique o de alguna manera termine eliminando al otro, ¿no? Desde distintos lugares, desde distintos lugares, porque hay distintas formas de eliminar al otro. También las redes sociales contribuyen mucho a la eliminación del otro y a la cancelación del otro. Entonces, desde ese lugar, ¿por qué no esa dimensión, Carlos? Esa dimensión espiritual de la vida que también tiene que estar presente, con los distintos credos, con las distintas maneras de pensarse el otro, pero nuestros pueblos, como discutimos en algún momento, son profundamente religiosos, y esa es una dimensión que no puede negarse. ¿Quiénes los que niegan esa dimensión de la vida? El mercado, ¿no? Que después se tiña de izquierda o de derecha, total, mientras la gente consuma lo que vende o vivan de lo que se genera en esos lugares, ya sea en el Estado o sea en las universidades, de alguna manera transmiten un contenido que es totalmente ajeno a la cultura de nuestro pueblo, ¿no? ¿Sabes qué me hace recordar un pasaje de la Biblia donde Jesús sale del templo y encuentra a todos los mercaderes en la puerta y hace unos improperios que no lo repite la Biblia, no lo dice, nosotros tampoco lo decimos, pero lo sacó? Es decir, ya ahí demostró que el poder que realizan estas mentalidades de poder solamente económico pero esclavizando, ¿no es cierto? Claro, y lógico, es que como decías, Viviana, embruteciendo la mente de todo aquel que puedan competir, digamos. Sí, predomina el Dios. Sí, cuando hay una necesidad, el sujeto es básicamente un ser de necesidades, lo dice Jean Rivière, ¿no? Nosotros nos basamos en ese concepto que parece tan simple, pero es complejísimo, es amplísimo. El sujeto es un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan, y nada hay en él que no sea la resultante de la interacción entre individuos, grupos y clases. Cuando la necesidad del sujeto está desconfigurada, está como mal entendida por el mismo sujeto, cuando no logra descifrarla, y hay un objeto, ¿sí?, que aparentemente satisface esa necesidad, aunque sea temporalmente, baja los niveles de ansiedad, entonces vos tenés la posibilidad de captar a ese sujeto ofreciéndole esta falsa oferta, aun cuando en eso se le vaya la vida, y aunque, porque el adicto
o el que consume, o el ludópata, saben que se están haciendo daño. En algún punto sabe el sujeto, por su sentido de autopreservación, que se está causando un daño o que le causa daño a otro. Pero resuelve la necesidad inmediata. Y nuestros niños hoy son muchos los hijos de la inmediatez, no de la elaboración del concepto. Por lo tanto, nosotros necesitamos volver a transmitir valores a nuestros niños y a poder procesar esos valores. Ese proceso, Martín, iniciamos ahora con la iniciativa esta porque nos tenemos que ir, así que anda cerrando con tus conceptos y saludando. Bueno, muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecido por estar con ustedes, participando del programa. Cada vez los debates se tornan más interesantes y bueno, la idea es seguir aportando y creciendo en este sentido y bueno, pensando en uno de los ejes fundamentales para las nuevas generaciones, que es la educación de nuestro pueblo, ¿no? Así que saludos para todos, para los amigos ahí, para algunos no, pero para varios amigos de Mendoza. Emanuel, no estás ahí en eso, algunos. Algunos que conozco, que no quisiera haberlos conocido. Ahí está Emma también cerrando y bueno, un concepto y saludando. Bueno, me hizo mucho ruido, me gustó este concepto de el bien común. Y cómo nosotros llegamos a ese bien común es a través de nuestros talentos, pero en sociedad, en conjunto, en comunidad, no al individualismo. Vivi. Bueno, tomo lo que planteas, el bien común unido al talento, ¿sí? Porque el talento, sin considerar lo que provoca tu talento, hay gente que el sujeto tiene talento para crear como para destruir. Entonces, claro, la opción tiene que ver en cómo entendemos la vida y cómo podemos incorporar al otro, albergar. Edu, saludando y despediendo. Sí, yo agradecerle a todos, por la verdad que se ha armado un equipo maravilloso y lo que quiero hacer un pedido, si puede ser. Adelante. Para el señor José Manuel Galdeano, que está necesitando una silla de ruedas, porque como sabemos cómo está el sistema de salud, no sabe si se la van a facilitar. Entonces él está necesitando para poder llevar a tener una operación muy grande y necesita movilizarse en silla de ruedas. Si alguien la tiene a forma de préstamo, yo voy a dejar mi número acá, que ya lo tiene la producción, para que se pongan en contacto y podamos resolverle este problema al señor Juan Manuel. Dale, decí número por las dudas. Mi número es 261-300-9978. Bueno, Martín, saluda a tu más querido y a los que no. Bueno, no, pero hay varios que no, pero bueno, a mi viejo Raúl, a mi vieja Estela, mi hermana Laura, mis sobrinos que andan por ahí por Dorrego, mis amigos, bueno, tengo varios para nombrar, no me quiero olvidar de alguno, pero Federico, Sonia, Silvana, bueno, varios amigos de Mendoza, por ahí después voy a completar algunos otros, pero los voy a ir nombrando en el transcurso de los programas. Gracias, Martín. Chau. Hay una historia que yo le quiero contar y tiene que ver con la historia de Tom. Tom, Teatro Operativo de Malvinas. ¿Qué tiene que ver las Malvinas con los animales? Es que hay una historia muy linda, hay una historia única que ocurrió en una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires. En Ascensión había un señor que era cabo y se prestaba servicio en el ejército argentino en Junín. Ocurre que en aquel momento, en Junín, provincia de Buenos Aires, de repente se convoca para ir a las Malvinas. Y empiezan a juntar a todos los conscriptos y empiezan a juntar a toda la gente. Y claro, de repente este cabo encargado de la vestimenta empieza a llevar todos los capotes. Se llama capote a lo que el militar lleva para abrigarse. Y eran los capotes importantes porque él sabía que iban a las Malvinas, iban al sur argentino. Un perro se le cruza una vez,
Un perro se le cruza 2 veces, se le cruza 3 y finalmente deciden, llevamos el perro, lo vamos a bautizar Tom, Teatro Operativo de Malvinas, era un cachorrón, lo suben al camión, llegan a Buenos Aires, se suben al Hércules y Tom llegó a las Malvinas. Esta historia sigue, continúa, porque Tom se transformó en un héroe casi desconocido de la gesta de las Malvinas en 1982. Tom llegó a Malvinas. Y llegó a Malvinas y allí protegió la vida, con ese oído maravilloso que tiene el perro, de los 16 integrantes de la Brigada Antiaérea. Esa Brigada Antiaérea que estaba repeliendo los ataques de los ingleses en aviones, era percibida por Tom mucho antes que el ser humano, y entonces le permitía a cada uno de ellos meterse en el Pozo de Zorro, cobijarse y no recibir el impacto de las bombas que le mandaban los aviones ingleses. Pero el día antes de la rendición, Tom percibió un Sea Harrier que venía volando muy bajito, pudo avisar, pero una esquirla de granada lo mató. Esta historia me la enteré hace 4 o 5 años y entonces pergeñamos la posibilidad de hacerle un homenaje a Tom. El homenaje al único perro civil, o uno de los pocos perros civiles que conocemos, que fue de Canuto a las Malvinas. Fue como polizón en el Hércules, en el camión, y quedó allí, uno de los héroes desconocidos, ahora que se está hablando tanto de la identificación de los soldados desconocidos. Tom, un soldado de 4 patas, recibió su homenaje, vinieron todos los integrantes de la Brigada Aérea, tuvimos banda militar, hicimos una verdadera fiesta al inaugurar su monumento que está en Ascensión, en la Plaza de Ascensión, en la provincia de Buenos Aires. La réplica está en el Museo de Malvinas, en el Espacio de la Memoria, lo que era la vieja Escuela de Mecánica de la Armada, tristemente célebre. Lo cierto es que Tom, no tengas duda, es uno de los animales que me hicieron hombre. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. 48 litros de Johnny Walker y 743 kilos de salmón rosado. Y los soldados no comían en los cuarteles. Vergüenza les tiene que dar. Vergüenza les tiene que dar. Vergüenza les tiene que dar. Compraban salmón y tenían hambreados a los miembros de la fuerza. Vergüenza les tiene que dar. Argentina tiene una costa de más de 4.700 kilómetros, pero sin embargo no tiene una flota pesquera nacional. Mientras tanto, cientos de barcos extranjeros se llenan los bolsillos pescando en nuestras aguas día y noche. El Atlántico Sur es una de las zonas más ricas del planeta. Merluza, calamar, langostino, recursos que valen más de 2.000 millones de dólares al año. Cada noche más de 400 barcos chinos, españoles y británicos operan en el límite y muchas veces dentro de nuestra zona económica exclusiva. Mientras ellos se llevan todo, Argentina casi no tiene marina mercante ni una política marítima de Estado. Antes el país tenía flotas nacionales, astilleros activos y trabajadores del mar. Hoy nuestras costas están vacías y nuestros puertos son depósitos de barcos extranjeros. Y lo más grave no es el saqueo, es que nos hicieron creer que el mar no importa. Entregar el Atlántico Sur no es solo un error económico, es una renuncia cultural y política a nuestro propio futuro. Difundí esto porque mientras seguimos mirando para otro lado, nos están robando el país desde el mar. El día en que los británicos del programa de autos de lujo Top Gear tuvieron que correr de la Patagonia. Suena raro, sí, pero escucha esta historia. Hace exactamente 11 años en Toluín, un pueblo en Tierra del Fuego, todo estalló en caos cuando el periodista británico Jeremy Clarkson cayó a grabar con su equipo. Pero escucha, no fue solo eso, la historia es bastante más oscura. Top Gear se proponía grabar un episodio mostrando la belleza de la Patagonia, pero esa fachada escondía una bajeza enorme. La cosa es que el tipo llega con un Porsche que en la patente dice H982 FKL. 982 por 1982. FKL por Falkland. Imagínate la bronca del pueblo de Toluín que inmediatamente se empezó a juntar, incluso hasta cayeron excombatientes, por supuesto, totalmente indignados. Esto claramente no iba a quedar así porque la provocación cruzó el límite y la reacción fue inmediata. 3 autos de lujo fueron completamente destruidos por la gente que no iba a permitir esa burla hacia nuestros caídos, nuestros excombatientes y nuestras Malvinas. La cosa es que Top Gear tuvo que agarrar una por una sus cositas y salir corriendo. El mensaje quedó: las Malvinas son argentinas y no vamos a dejar que nadie se nos ría en la cara.
lo que hoy es Estambul, Turquía. Fue aquí, según el Nuevo Testamento, donde nació Jesús, donde caminó, donde fue bautizado y donde fue ejecutado. Pero de todos los lugares asociados con Jesús, tal vez ninguno sea más importante ni más sagrado que Jerusalén. Jesús fue crucificado en Jerusalén. Jesús fue criado en Jerusalén. Ascendió desde Jerusalén. Jerusalén fue el centro de la cristiandad temprana por siglos, así que podría decirse que existe una atracción gravitatoria de la fe cristiana hacia la ciudad de Jerusalén. Así que, para la cristiandad, Jerusalén se convierte en una especie de ombligo del mundo, un espacio sagrado desde donde el Espíritu de Dios fluye a toda la humanidad. Según los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Jesús fue crucificado en una colina llamada Calvario, conocida en la Biblia como Gólgota, en las afueras de la ciudad amurallada de la vieja Jerusalén. Y fue aquí, en el año 326 de nuestra era, donde el emperador Constantino construyó la iglesia del Santo Sepulcro, después que su madre descubriera la llamada Cruz Verdadera. La iglesia del Santo Sepulcro es considerada el lugar más sagrado de la cristiandad, pues está ubicada en el sitio donde se cree que Jesús fue crucificado, enterrado y desde entonces se levantó de entre los muertos. De hecho, el monte donde Jesús fue crucificado está cubierto por la propia iglesia. Reconstruida en 1149 de nuestra era, la iglesia ahora es compartida por varias denominaciones cristianas. Este es obviamente un lugar muy deseable para que se establezcan las sectas cristianas, por así decirlo, y tenemos la presencia de al menos 6 de estas sectas que tienen partes de la Iglesia del Santo Sepulcro. Los griegos ortodoxos controlan la mayor parte de la iglesia, seguidos por los católicos romanos y otros grupos cristianos. Y las relaciones entre estos varios grupos cristianos no son muy buenas, pues son muy territoriales. Así que podemos tener a un sacerdote católico romano limpiando parte del piso e invade la zona controlada por los ortodoxos griegos, y comienza una pelea de escobas. Ciertamente, este tipo de competencia entre grupos religiosos en el lugar más sagrado de la cristiandad crea muchas preguntas. Si estos grupos no pueden llevarse bien, ¿quién puede? Shalom y bienvenidos de nuevo a Israel con Aline, burrito blanco. Hay 2 razones. La primera son las profecías bíblicas. Zacarías, él dice que el Mesías llegará montado en un burrito, como vemos en este pasaje. Alégrate mucho, hija de Sión. Exulta, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Y el segundo motivo es simbólico. El caballo en los tiempos antiguos era un animal, considerado un animal de guerra, y el pollino simbolizaba la paz. Cuando Jesús decide aquí venir con la multitud, entrar montado en el pollino, Él muestra a todos que Él es el príncipe de la paz. Y recuerden estas palabras porque se conectan con la puerta dorada. Y este trayecto también es muy significativo y simbólico porque por este mismo camino se traía el Cordero Pascual. Es decir, unos días antes de la Pascua se traía por aquí el Cordero que iría al templo para ser sacrificado. Ahora hemos llegado a la parte más baja del Monte de los Olivos. Este lugar también es conocido como Getsemaní. Y aquí es donde Jesús vive sus últimos momentos de libertad. Él va a sudar sangre y va a recibir el beso de la traición. Pero ahora no vamos a entrar juntos en Getsemaní, que está justo aquí. Pueden ver la entrada del lugar, porque Getsemaní es parte de nuestro especial de Pascua la próxima semana. Ahora vamos a seguir hacia el Valle de Cedrón.
Y aquí vemos la Puerta Dorada. Desafortunadamente el camino como era ya no existe hoy en día, y para llegar a la puerta vamos a hacer un pequeño desvío aquí al lado, pero llegaremos a ella y luego también dentro de ella. Y vemos aquí, entre la Puerta Dorada y el Monte de los Olivos, un hermoso valle verde que se llama el Valle de Cedrón. Frente a nosotros ya están las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. Fueron construidas por el sultán del Imperio Otomano, el sultán Suleimán el Magnífico, hace aproximadamente 500 años. Las murallas que estaban aquí en los tiempos de Jesús fueron destruidas, pero las murallas actuales en este tramo pasan exactamente por el mismo perímetro que las originales. Si entráramos por la Puerta de los Leones, iríamos directamente al barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén. Pero en lugar de eso, giramos a la izquierda y entraremos aquí en Beit el Makris, que pronto entenderán qué es. Sin embargo, como este es un lugar musulmán hoy en día, nos vestiremos con mangas más largas para respetar las reglas locales. Entonces, ahora que estoy lista, con mi mochila, acompáñenme. Vean que estamos entrando ahora en un gran cementerio musulmán. Y en un ratito vamos a entender por qué se construyó este cementerio. Y de nuevo, este sitio se relaciona con las profecías bíblicas. Y frente a nosotros caminando ya tenemos una vista maravillosa del Monte de los Olivos, de donde venimos. Wow. Miren lo que hay aquí. Creo que ustedes pueden identificar fácilmente lo que vemos aquí. Esto aquí es un ataúd. Los musulmanes hasta el día de hoy son enterrados sin ataúd. Entonces el cuerpo es traído aquí, con el ataúd abierto. Entonces imaginen el cuerpo envuelto en telas, es traído en este ataúd, llevado por una multitud de personas, y luego es enterrado aquí y el ataúd después es reutilizado para la próxima persona. Esto muestra que este cementerio sigue activo hasta el día de hoy. Y aquí ya empezamos a ver la arqueología bíblica brotando. Miren la pared detrás de mí, tiene piedras de diferentes tamaños. Las piedras más grandes que están debajo son las piedras antiguas y las piedras más pequeñas son piedras que se colocaron en tiempos posteriores. Tenemos pruebas arqueológicas irrefutables de que aquí estaba la pared externa del templo de Jerusalén y que también aquí estaba la famosa puerta oriental que vemos aquí hoy en día, que también conocemos como Puerta Dorada. Como pueden ver, está cerrado, ha estado sellado durante mucho tiempo. La pregunta es por qué se cerró y también quién lo cerró. Esta puerta fue cerrada originalmente en el año 810 por los musulmanes. Con la llegada de los cruzados, que eran cristianos, vienen y reabren la puerta en el año 1102. Pero poco después los musulmanes reconquistan la ciudad de Jerusalén y el propio Saladino va a sellar la puerta y permanece cerrada durante algunos siglos más hasta que el sultán Solimán el Magnífico realiza una gran obra de reconstrucción de las murallas y las puertas. También va a reconstruir la parte de la puerta que estaba destruida y la mantiene abierta, pero por poco tiempo. Después de un corto tiempo cambia de opinión y decide cerrar la puerta, pero lo que el sultán Suleimán el Magnífico y los líderes musulmanes que sellan esta puerta no sabían es que al cerrarla,
estarían cumpliendo parte de una profecía bíblica. Pero ¿por qué realmente cierran esta puerta? No podemos estar seguros de por qué, no podemos entender ni leer sus pensamientos en ese momento. Pero hay algunas razones que creemos por las que hicieron esto. Primero es la razón estratégica. Esta puerta conecta el monte del templo con el exterior de la ciudad vieja de Jerusalén, por lo que es la entrada más vulnerable del monte del templo. Pero muchos creen que la razón por la que realmente sellaron esta puerta fue precisamente porque conocían las profecías bíblicas, que hablan de la entrada del Mesías por este lugar, hablan de la entrada y salida de la presencia divina y también un lugar por donde pasarían los profetas. Y probablemente también por eso se construyó este cementerio, porque según el judaísmo los sacerdotes no pueden pasar por medio de los cementerios, de lo contrario se volverían impuros. Entonces un sacerdote del pueblo de Israel no podría pasar por aquí y entrar directamente al templo. Esto impediría la entrada. Y eso me recuerda mucho a mi infancia. Mi familia materna son descendientes de los sacerdotes del templo de Jerusalén. Son Cohen, parte de la tribu de Levi. Y recuerdo que cuando crecí, mi abuelo Jacobo nunca, jamás entraba en cementerios. Así que crecí escuchando eso. Mi familia no puede entrar en cementerios precisamente por esta prohibición bíblica. Y como mi familia sabía de esto, también los musulmanes que construyeron este cementerio sabían que esto sería un obstáculo para la entrada de sacerdotes y parte del pueblo de Israel. Y ahora quiero aprovechar que estamos aquí frente a la puerta dorada y leer con ustedes las profecías bíblicas que se cumplieron en este lugar, principalmente debido a su cierre. Entonces me hizo volver a la puerta exterior del santuario que mira hacia el este, la cual estaba cerrada, y el Señor me dijo: esta puerta debe permanecer cerrada y no se abrirá. Nadie podrá entrar por ella. Debe permanecer cerrada porque el Señor, el Dios de Israel, entró por ella. El príncipe es el único que podrá entrar y sentarse dentro para comer el pan en presencia del Señor. Entrará por el pórtico de entrada y saldrá por el mismo camino. Vean que Ezequiel escribió esta profecía hace 2600 años, mucho antes del nacimiento del Islam. Mucho antes de que el Islam llegara aquí, y cuando la puerta aún estaba abierta, él escribe la profecía diciendo que en el futuro estaría cerrada y que un día se volvería a abrir. Entonces, en este momento, la puerta está cerrada, pero sabemos por las profecías que se volverá a abrir en el momento correcto.